invito a abrir en la palabra de Dios. Vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. La porción de hoy va a incluir desde el versículo 26, es donde dejamos la última vez, hasta el final del capítulo, versículo 40. La semana pasada estudiamos juntos el relato en donde el Evangelio llegaba a las afueras de Jerusalén y Judea, y va a llegar el Evangelio a Samaria. Y una de las preguntas que nos hacíamos la semana pasada era cuál era el propósito final de la iglesia en el mundo. A lo que respondíamos que en definitiva no era la evangelización en sí, no era el hecho de la vida de la iglesia local, sino que el punto final era la adoración a Dios, porque en definitiva la adoración a Dios es lo que va a permanecer. O sea, el día que estemos cara a cara frente a nuestro Dios, las misiones se van a acabar, porque ya no va a hacer falta que sigamos predicando el Evangelio, porque vamos a ver al Cordero de Gloria ahí frente a nuestros ojos. En última instancia es la adoración lo que nos mueve a hacer todo lo que hacemos. Eso decíamos el domingo pasado, y hacemos lo que hacemos justamente por amor al Señor y por adoración al Señor, no por otra cosa. Sino si estamos haciendo algo fuera de esa premisa, estamos de alguna manera metidos en una religión. O sea, si lo que hacemos no tiene como fin la adoración a Dios y nuestro amor y nuestro corazón rendido a Dios, en definitiva lo que estamos haciendo es básicamente una religión. Estoy cumpliendo con ritos, estoy cumpliendo con un servicio, pero no es nada más que eso. Y mucha gente se pasa la vida, años, décadas, metidos en una religión y haciendo cosas en forma legalista, no teniendo su fundamento en el Evangelio, frustrada. Mucha gente frustrada por no poder llegar a esos estándares de lo que uno piensa que es el cristiano normal o un buen cristiano. Y desconocen por completo la obra de Cristo, desconocen la obra de Cristo a favor del pecador, desconocen la justificación por la fe, desconocen la gracia de Dios en Cristo, desconocen eso. Y todo lo que hacen parten de corazones que no aman a Dios. Y entonces, corazones que no aman a Dios, que no adoran a Dios, sino que se aman a sí mismos. Y entonces pasa lo que pasa. ¿Cuál es el propósito final de la iglesia en este mundo? Y eso es lo que nos preguntábamos la vez pasada. Y esta vez nos vamos a preguntar de qué manera la iglesia cumple con esa misión que Dios le ha dado a la iglesia. La vez pasada respondíamos cuál era el perfil del trabajo misionero que se comenzó a realizar, porque luego de la persecución, si pueden recordar o si lo quieren repasar en casa, la persecución a partir de la muerte de Esteban, vimos cómo la iglesia se empieza a dispersar, no perdiendo el liderazgo de Jerusalén, sino que seguían predicando el Evangelio. Pero también vimos cuál era la naturaleza de la conversión, porque vimos el caso de Simón el Mago, si lo recuerdan. Y Simón el Mago nos mostraba una realidad acerca de la verdadera conversión, que muchas veces hay que tener un análisis, pero que siempre esa conversión parte de la predicación de la palabra. Eso decíamos, que no hay una conversión divorciada de la palabra de Dios. No hay una conversión divorciada del Evangelio. Hay que predicar la palabra de Dios, y eso es algo que vimos. También vimos que no todas las confesiones son las confesiones de fe, ¿no? No todas son verdaderas conversiones. Eso también lo dijimos. Y que la verdadera conversión genuina libera de la esclavitud del pecado y da evidencias de
de ese amor y de esa adoración hacia ese tesoro que el cristiano ahora ha descubierto. Ahora sí, adora a Dios y ama a Dios, y entonces ya no vive una religión, sino que vive una fe genuina. El alcance, esto lo vimos con el alcance misionero de Felipe, ¿no? Y vimos cómo Felipe en Samaria tuvo éxito, de la mano de Dios tuvo éxito, ya que vimos que multitudes de personas empezaron a creer, empezaron a proclamar el Evangelio, llegaron a la fe en Jesús, fueron bautizados, incluyendo a este hombre que mencionamos recién, a Simón el Mago. Y Simón el Mago también fue bautizado. Y después vimos el caso de Simón, cómo había una fe un poco distorsionada, tenía algunas cosas distorsionadas. Vimos el retraso de la concesión del Espíritu Santo, pero fundamentalmente vimos cómo los samaritanos se empezaron a integrar a la iglesia, que eso es lo que se relata justamente del 4 al 25, cómo la congregación empezó a crecer y empezó a juntar hermanos de otros lados, algo que Dios mismo, el Señor Jesús, les había dicho en el 1.8, y en el 9.31 se nos dice más adelante que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Impresionante. Entonces, mientras ahora, versículo 25, vimos como Pedro y Juan regresan a Jerusalén, ahora 26, un ángel le va a indicar a Felipe que se vaya por un camino, que se encuentre con un funcionario, que es lo que vamos a leer ahora, y este episodio nos va a describir justamente el encuentro de Felipe con el etíope, la conversión de ilustrando de alguna forma cómo el Evangelio llega a diferentes personas, a diferentes clases, y de alguna manera una transición hacia la conversión a los gentiles, porque de alguna manera este hombre era un gentil en alguna forma, ¿sí? Vivía en Etiopía, hacia poblaciones no judías. Si bien después vamos a tener nosotros el caso de Cornelio, Cornelio es como el paradigma de este cambio, acá ya vemos indicios, hay como una transición y vemos que Lucas, el autor de Hechos, quiere hacer eso, mostrarnos cómo se va a llegar a los gentiles, de qué manera se va a llegar a los gentiles. Leamos entonces versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio
en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oramos una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo a poder comprender este pasaje, a ver también las implicancias para nosotros. Señor, rogamos que tú obres por medio de esta porción que hoy nos toca, a fin de que crezcamos en santidad, crezcamos edificándonos como iglesia, Señor, y crezcamos también en obediencia, en el hecho de saber de que es un mandato tuyo el punto de hablar a otros de Cristo, Señor. Sabemos que la salvación es tuya, que tú obras en los corazones de las personas, que tu Espíritu Santo es quien da vida a las personas, pero también reconocemos que hay una responsabilidad nuestra al ir y hablar, abrir nuestra boca para anunciar a Cristo, Señor. Rogamos, ayúdanos en esta mañana con este pasaje. Guíame, Señor, a mí y guía a mis hermanos a que podamos estar atentos y quites de nosotros cualquier distracción que nos pueda obstaculizar esto, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de hoy lo vamos a dividir en 4 partes. En primer lugar vamos a ver el encuentro de Felipe con el funcionario de Etiopía, que va del 26 al 31. Después está la explicación de Felipe sobre el Evangelio, 32 al 35. En tercer lugar, la conversión y el bautismo del etíope, del 36 al 39. Y en cuarto lugar, cómo Felipe predica en las ciudades de la costa de Palestina, que es lo que describe el versículo 40. El informe que Lucas, el autor de Hechos, hace sobre el encuentro de Felipe con el etíope, lo que va a enfatizar es que la iglesia está involucrada en llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No se desenfoca, no se distrae de ese objetivo. Ese es el énfasis. Que la misión de la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo. Eso lo estamos viendo en Hechos de los Apóstoles y lo vamos a seguir viendo. Dios es quien llama a los cristianos a proclamar el Evangelio a personas de diferentes lugares geográficos, de diferentes culturas, de diferentes realidades sociales, que no solo a las grandes multitudes también se nos manda a predicar, sino también a personas individuales, como en el caso del etíope. Y que finalmente la instrucción de las Escrituras es un elemento clave en la proclamación del Evangelio, en la presentación de la persona de Jesucristo, cuya vida y muerte y resurrección se cumplen en las Escrituras. Ese es el plan de redención de Dios desde la eternidad y está claramente cumplido en las Escrituras. Entonces, la instrucción de las Escrituras es clave a la hora de evangelizar. Veamos en primer lugar, entonces, el encuentro de Felipe con el funcionario etíope. Miremos algo que, en primer lugar, es una realidad, tanto en todo el libro de Hechos, en toda la Biblia, e incluso en nuestra vida. Fíjense, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Cuál es esa realidad? Que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa en la salvación. Dios toma la iniciativa en las misiones, en la evangelización. Dios toma la iniciativa. Dios es quien, por medio de este ángel, le habla a Felipe y le dice: levántate y ve hacia el sur. Dios le ordena algo por medio de este ángel. Recordemos, Felipe está en Samaria, está dedicado a la predicación en aquel lugar. Algunos comentaristas tratan de centrarse en lo que hace Felipe, en su obra, en su obediencia, en su coraje para predicar el Evangelio, y quizá son cosas reales y son cosas que están en la palabra,
Pero algo que nunca debemos olvidar es quién toma la iniciativa. Es Dios tomando la iniciativa en toda su obra. Dios es el que hace, no lo hacemos nosotros. No, bueno, sabemos, no buscamos a Dios nosotros. No hay iniciativa, no hay méritos, no hay nada que hagamos nosotros. 2 Corintios 5:17 es un pasaje conocido que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18, que muchas veces no lo recordamos, pero todo esto proviene de Dios. O sea, es Dios tomando siempre la iniciativa, una iniciativa divina que de vuelta lo vamos a ver, fíjense, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe no tenía en sus planes ni ir hacia Gaza, ni juntarse a un carro, es Dios tomando la iniciativa. Ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, es un camino que en realidad son varios caminos que están identificados ahí en esa zona. No vamos a entrar en el detalle geográfico, que es bastante extenso en esa zona, pero una de las cosas llamativas de esta ruta hacia Gaza es que era como el centro más importante de esa zona de lo que es las caravanas a Egipto. ¿Sí? Si recuerdan, Egipto está hacia el sur, y si recuerdan la historia de José, quizá esa es la más representativa. José fue vendido por sus hermanos en el Antiguo Testamento y fue llevado a Egipto. Bueno, fue justamente por uno de esos caminos y nos dice el pasaje, un camino que es desierto. Eso también es llamativo. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas va a anotar eso? El cual es desierto, dice. Porque es literalmente deshabitado, es desolado, no es apto para, obviamente, para la plantación de cultivos, no es apto para, ni mucho menos para el inicio de una obra misionera. Y sin embargo, el Espíritu de Dios, el ángel le dice, ve por ese camino, Dios lo envía allí, y la iniciativa de Dios siempre, tanto en Felipe como en nosotros también, la iniciativa de Dios siempre nos manda posiblemente a lugares que nosotros jamás iríamos. Felipe jamás se le hubiera ocurrido seguramente ir por este camino. Incluso para esta época, esta ciudad de Gaza en realidad eran dos ciudades, porque está la antigua Gaza y la nueva, que la nueva estaba construida en otro sector, y posiblemente la referencia que está haciendo acá es a la antigua, la que estaba desolada, la que estaba deshabitada. O sea, no había razón para ir por ese lugar, más estando Felipe en Samaria y teniendo el éxito que tuvo en su predicación, y la obra iba bien en Samaria, y Dios lo manda por ese camino. Felipe obedece, sigue las instrucciones del ángel, lo que le va a dar, nos dice ahí, la oportunidad de conocer a este etíope, eunuco, versículo 27 y 28. Ahí nos describe muy bien quién es este funcionario. En primer lugar nos dice que es un hombre etíope, o sea, es de la región del sur de Egipto. Y esa región justamente es de una población de piel oscura, población que en su momento era más bien utilizada para esclavos en Egipto. Siempre vivieron bajo la sombra de Egipto, era el reino de Cush en su momento, y ahora es el reino de Candace. Ahora vamos a explicar eso. En segundo lugar, era eunuco, nos dice el pasaje. Posiblemente un varón que era estéril por castración. Eso es un eunuco. Que es algo obviamente que los estigmatizaba, que los marcaba de por vida. Por lo general eran esclavos, por lo general algunos eran promovidos a la vida política o a una jerarquía como la que tiene este hombre. Y se discute realmente si el término eunuco se refiere a esto de la castración o es solo para informar que era un alto funcionario.
Por lo general, los altos funcionarios tenían eso, eran castrados por orden justamente de los reyes, o de los faraones en Egipto, o de los emperadores en Roma, etc. Estas cosas. En tercer lugar, en segundo lugar era eunuco, y es llamativo que lo repite varias veces el pasaje. Eso es enfático. Cuando un autor de la Biblia repite varias veces el eunuco, el eunuco, el eunuco, no menciona el nombre, es llamativo también. Eso quiere decir que quiere ser enfático en esto. En tercer lugar, es funcionario de Candace, nos dice. Funcionario de Candace, reina de los etíopes. Esto también es para largo, pero solamente decir que el rey de Etiopía era considerado un personaje como demasiado sagrado como para estar metido en los negocios más seculares, más del mundo. Incluso era considerado el hijo del dios Sol. Entonces, este hombre era como muy sagrado para tenerlo en asuntos más bien de la tierra. Entonces, quien cumplía esas cuestiones era su mamá, la reina madre. La reina madre, quien llevaba el título, acá nos dice Candace o Candaque, como realmente se pronunciaba, era el título dinástico que llevaba la reina madre para cumplir estas funciones, y obviamente esta mujer tenía personas a su cargo. Este etíope era uno de ellos, de alto rango, y que nos dice ahí, estaba sobre todos sus tesoros, manejaba las cuestiones financieras del reino. Entonces el carro en el que iba el personaje no era un eunuco etíope así nomás, no, era un hombre que realmente era de importancia en ese lugar. Y nos dice en cuarto lugar que había venido a Jerusalén para adorar, había estado visitando Jerusalén para rendirle culto a Dios. Es llamativo porque el hecho de ser eunuco impedía a estos hombres entrar al atrio interior del templo. Dice Deuteronomio capítulo 23, solamente para observar la prohibición. 23.1 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita, etc. O sea, este hombre tenía prohibido juntarse con la congregación, entonces el atrio interior del templo estaba prohibido para él. Estaba prohibido. Algo que no iba a impedir, obviamente, a un hombre, si era temeroso de Dios, adorar a Dios. Incluso muchos que iban a las fiestas, al templo, no tenían esa limitación. O sea, no podían entrar al atrio interior, pero sí tenían un patio externo en donde podían adorar igual. Y mucho menos si era alguien temeroso de Dios, que en su corazón quería ir a adorar a Dios a Jerusalén. Y en su regreso de Jerusalén, nos dice el texto, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Otra cosa muy interesante, un carro que posiblemente necesitaba de uno o dos o más personas que trabajaran para moverlo. No sabemos realmente cuánta gente. Posiblemente al ver el rango de este funcionario, digamos, posiblemente tuviera, no sé si guardaespaldas o no sabemos cómo se manejaban, pero obviamente alguien que llevaba el carro tenía. Y entonces también tenemos que pensar en la longitud del viaje, los peligros del viaje. Entonces no creo que haya sido solamente el que manejaba el carro y el funcionario solos en ese viaje que era bastante largo. El versículo 38, fíjense, nos dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, perdón, estoy con el 36, el 38 dice, y mandó parar el carro. El eunuco mandó parar el carro, o sea, era alguien que daba órdenes y paren el carro, y paró el carro. Obviamente, no sé si solamente el que manejaba, hay que ver a quién
a quién le hablaba, y nos da ese indicio de que este hombre no viajaba solo, y junto a ello se nos dice que leía a Isaías. Leía a Isaías. Si era un judío, si este hombre eunuco era un judío que estaba en la dispersión, o sea que vivía fuera de Jerusalén, es posible que este hombre hubiera adquirido el rollo de Isaías en hebreo, ¿sí? Si era un judío en la dispersión. Ahora, si era un prosélito, o sea, si era un extranjero convertido al judaísmo, este hombre seguramente tenía el texto griego, el que nosotros conocemos como la Septuaginta, y posiblemente estuviera leyendo eso. Desde ya, obviamente, por tener la jerarquía que tenía en Etiopía, le daba el margen económico para adquirir el rollo de Isaías. No era como que le escribo a un hermano, mandame tal libro. No, los rollos en ese momento era muy difícil de conseguir y muy caros, carísimos. Obviamente eran elementos, era un tesoro lo que llevaba en sus manos este hombre, el rollo justamente del profeta Isaías. Y desde Jerusalén hasta el camino donde se va a encontrar con Felipe, llegó hasta el que nosotros conocemos como el capítulo 53 de Isaías. Entonces tenía el margen económico para adquirir este rollo. Y obviamente en lo personal yo me inclino a pensar de que este hombre era un prosélito, era un extranjero que adquirió la versión griega, porque justamente versículos 32 y 33, la cita, que si ustedes la comparan con la nuestra de la Reina Valera, no es la misma. Dicen, pero no, Isaías 53, 7 y 8 no dice eso en la Reina Valera. Bueno, es porque justamente está transcripto el texto griego, el texto de la Septuaginta. Y entonces lo más claro quizá es pensar que este hombre sí era un prosélito. Desde la salida de Jerusalén, dijimos, leyó hasta acá el capítulo 53 y el comentario que se hace en el 30, que dice que Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, nos indica obviamente, como era de costumbre, que esta gente estaba leyendo en voz alta la palabra, ¿sí? Para leerlo con más detenimiento y con más atención, la gente leía en voz alta. Y entonces de nuevo vemos la iniciativa divina. Leemos versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate. Nosotros lo leemos así y parece, bueno, me arrimo al carro. Pero en realidad el término juntarse, y es muy bueno eso verlo en el original, el término se usa no simplemente para pegarse a alguien, sino para establecer una relación. O sea, el Espíritu le dijo, andá y establecé una relación con las personas que están en ese carro. Ese sería el sentido del pasaje. No solamente juntarse y pegarse al carro y escuchar que está leyendo Isaías, sino establecer una relación en función de lo que está pasando. Eso le mandó el Espíritu. Una relación con quienes manejaban, una relación con quien viajaba en ese carro, vincularse con esa persona. Eso es lo que le manda el Espíritu. Y entonces vemos, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe literalmente fue corriendo. Esa es la palabra cuando dice acudiendo Felipe. Fíjense la obediencia inmediata y apresurada de Felipe. Corre hacia el carro y la pregunta que hace Felipe es disparador de lo que va a venir luego. Es como el disparador. ¿Entiendes lo que lees? Evidentemente la sola escritura, no la sola escritura, sino el solo hecho de leer la palabra sin un análisis profundo o con cierta meditación, masticar, como decimos nosotros, masticar el pasaje, no va a producir los frutos que realmente si no entendemos. O sea, la comprensión es importante y es algo que acá este hombre tenía ese problema. Él no entendía.
necesitamos analizar con cuidado, y este hombre necesitaba analizar con cuidado las Escrituras. ¿Para qué? Para que, obviamente para entender las Escrituras, pero también para no caer en manos de personas que tergiversan la palabra para hacernos creer cosas erradas. Hay honestidad en el hombre. Recuerden, es un funcionario etíope de un reino. Y hay como una honestidad y hay como un bajarse, como decimos nosotros, bajarse del caballo y decir, no entiendo. Y entonces versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe. Le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Obviamente este hombre evidenció no solo que temía a Dios, sino también la necesidad de conocer al Dios que adoraba. Eso es lo que pasó. Responde que no puede entender el significado de lo que está leyendo a menos que alguien se lo enseñe o que alguien lo guíe hacia el significado correcto. Eso es lo que está pidiéndole. La respuesta de este hombre no está comunicando que él tiene como una incompetencia literaria, no es que no puede leer, no, él es capaz de leer a Isaías, lo venía leyendo desde Jerusalén, entiende lo que significan las palabras, pero no conoce las referencias del texto, no puede hacer la conexión, no entiende eso. Y si uno lo lee de este lado y decís, bueno, obvio, habla del Mesías, de Jesús. Vos leés Isaías 53 y decís, claro, pero hagan el ejercicio, traten de hacerlo, de despojarse de todo lo que conocemos del Nuevo Testamento y traten de leer Isaías desde el capítulo 1 hasta el final. Y es muy posible, casi al 100% seguro, de que se van a encontrar con la misma pregunta de este hombre. ¿De quién habla? ¿De él? ¿De otro? ¿De Israel? ¿De quién habla Isaías? Es muy llamativo eso. Y en el texto de Isaías está muy claro eso. El etíope está buscando orientación. Orientación. Es lo que le dice en el 34, ¿no? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? ¿De algún otro? Y busca orientación y lo invita a Felipe a subir al carro, a sentarse a su lado, lo que obviamente sugiere que Felipe acepta esta invitación y entonces nos lleva a nuestro encabezado sobre la explicación de Felipe sobre el Evangelio. Felipe le explica el Evangelio a partir de estos dos versículos, versículos 32 y 33. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Como dijimos antes, no está literalmente a como lo tenemos en la Reina Valera 60, sino que está tomando el texto griego del Antiguo Testamento. Y estas líneas obviamente pertenecen a un contexto más amplio, que todos, muchos lo conocemos, si no lo pueden buscar, que es Isaías 52:13 a Isaías 53:12, es medio capicúa. 52:13 al 53:12, esa es la estructura en donde habla de los sufrimientos del siervo, que habla del siervo de Dios, no solo que sufre humillación, aflicción, que se ve privado de la justicia, no se le hizo justicia, dice que es tratado como un paria, como un ruin, como alguien indigno, que sufre voluntariamente en silencio como un cordero. Todo eso describe Isaías, un cordero a punto de ser sacrificado, sin quejarse, sin abrir la boca, dice, sin abrir la boca, lo matan, le quitan la vida antes de que pudiera tener descendencia y lo entierran. Eso describe Isaías. Y sin embargo, finalmente es exaltado por Dios, honrado por los reyes. Jesús mismo, fíjense, en Lucas 22:35, Jesús mismo lo aplica a sí mismo. En Lucas, el mismo autor de Hechos, 22:35,
dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin alforja y sin calzado, ¿faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja, el que no tiene espada venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, Isaías 53, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento. Esa es la profecía. La iglesia primitiva lo entendió así. Isaías 53 era aplicado al Mesías, era aplicado a Jesús mismo. Y entonces, a partir de esta escritura, surge la pregunta, la duda del etíope, acerca de la identidad de este sujeto. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Una pregunta que, como dijimos antes, en la mente del judío era algo normal, era algo que se podía dar. No solo en Isaías 53, sino en todo Isaías. En todo Isaías hay muchas referencias mesiánicas y seguramente hay muchísimas dudas acerca de esto para la mente del judío. ¿De quién está hablando cuando menciona en todo Isaías a este siervo que iba a establecer justicia, que sería luz a las naciones? ¿De quién está hablando? ¿Quién es este siervo que sufre? ¿Quién es? ¿Quién es este siervo que finalmente va a ser exaltado por Dios? ¿A quién se refiere cuando se habla de este sacrificio vicario? ¿De qué está hablando? Y como dijimos antes, uno a la luz del Nuevo Testamento lo entiende, pero este etíope eunuco que venía de un lugar lejano a Jerusalén, no tenía referencias, no veía la conexión, no podía entender. Y sin embargo él venía leyendo Isaías por todo el camino. Y se encuentra con esta disyuntiva. Y versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, en una época en donde no se había escrito absolutamente nada del Nuevo Testamento, como lo tenemos hoy. ¿Qué escritura podría haber empleado de modo más adecuado un evangelista como punto de partida para presentar obviamente la historia de Jesús a alguien que no lo conocía? Isaías 53 era sin duda ese pasaje. Fue Jesús quien entregó su vida como sacrificio por el pecado y justificó a muchos, lo que dice Isaías 53, justificó a muchos llevando sus iniquidades, exactamente como se había escrito acerca del siervo obediente. Así como es cierto el hecho histórico del sufrimiento y de la muerte injusta de Jesús, como hecho histórico es algo injusto, igualmente es cierto que a través de su sufrimiento y muerte hay hombres y mujeres, lo estamos viendo en Hechos, de todas las naciones que están experimentando el perdón y la redención, tal como lo había predicho el profeta Isaías. Se está cumpliendo, se está cumpliendo. Entonces Felipe, ¿qué hizo? Algo muy interesante. Abrió su boca. Parece obvio, ¿no? Pero es algo que creo que al 100% de los cristianos les cuesta mucho abrir su boca. ¿Para qué? Para presentar a Cristo. Abrió su boca, no dudó, no divagó en diferentes interpretaciones rabínicas acerca de Isaías 53, no se puso a hacer una disertación de teología bíblica acerca de Isaías 53, no, abrió su boca y le presentó a Cristo, porque Cristo lo había aplicado a su vida, entonces este cristiano, Felipe, lo está aplicando directamente. Comenzó por esta escritura a anunciar el Evangelio. Y el autor de Hechos es llamativo que no da detalles acerca de cómo explicó el Evangelio, porque obviamente da por hecho
el tema de que ya hemos visto cómo predicaban los cristianos el Evangelio. Lo hemos visto a Pedro, lo hemos visto a Esteban, cómo predicaron el Evangelio. Hablar de Felipe y ampliar esto con cómo predicaba el Evangelio, en realidad, obviamente, habló lo mismo, porque el mensaje no cambiaba. El mensaje de ellos no cambiaba. Pedro lo hizo en más de una ocasión. Esteban lo predicó al punto que le costó la vida. Entonces era redundar, y es el mismo mensaje el de Felipe. Felipe le da el mismo mensaje, y entonces después vemos la conversión y el bautismo del etíope, del 36 al 39. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. El autor acá, en forma tácita, lo que está haciendo es darnos a entender de que el eunuco creyó. ¿Sí? No lo dice en ningún momento, pero nos da tácitamente esa idea. El Espíritu soberanamente obró en todos los detalles. Eso no lo olvidemos. Desde el principio la iniciativa de Dios fue llevando una línea en donde guió a Felipe a viajar, lo guió a juntarse al carro, guió a este hombre a que, no sé cómo habrá conseguido Isaías, el rollo de Isaías, que venía de adorar de Jerusalén. Fíjense en el contexto amplio de este pasaje, Dios estaba obrando en la salvación de este eunuco y en la obra de evangelizar de Felipe. Y es maravilloso poder ver eso, de cómo la providencia de Dios está en la vida del etíope, en todo momento, y en la vida de Felipe. El Espíritu diciéndole a Felipe: juntate ese carro, establecer una relación con esa gente. Y esta gente estaba leyendo: ¡ay, qué casualidad! No, mi hermano, no hay casualidades. Así es como Dios obra. Y si uno cree en la soberanía de Dios, un principio que no podemos negar es que Dios, en su providencia y en su soberanía, controla cada detalle de la salvación de alguien. Cada detalle. Así nos ha pasado a cada uno. Así le pasa al que Dios salva. Dios efectivamente salva a alguien, porque Dios tiene el poder para salvar a alguien, y Dios obra de esa forma, por familiares, por amigos, por circunstancias, hasta por incrédulos. Hasta incrédulos usa Dios para hacernos volver a Él. Por eso es un error pensar que por medio de metodologías o estrategias estas humanas podemos hacer crecer la iglesia, podemos llenarla de gente, incluso y de manera irreverente podemos pensar que podemos salvar a alguien. No podemos, ni siquiera nosotros mismos, y pretendemos salvar a otros. Imposible. Felipe seguramente habló de la necesidad de arrepentimiento, seguramente habló de la oferta de Dios de perdón de los pecados y de la salvación mediante la fe en Jesús, el Mesías y Salvador crucificado, resucitado, exaltado. Seguramente habló de eso. Y la fe expresada a través del compromiso del bautismo, seguramente habló de eso. Cosas que ya hemos visto, que han predicado los discípulos. Y versículo 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El carro iba para Gaza y ven un lugar con agua. Tradicionalmente se identifica ese lugar como el Wadi Hesi, pero no es seguro. Lo pueden buscar hasta por el Google Maps y van a encontrar ese lugar, y que está identificado como el lugar donde se bautizó el eunuco. Pero bueno, tradicionalmente hay muchísimos de estos wadis, de estas aguas en ese lugar. Cuando crecían los ríos en esos lugares, había muchísimos lugares con agua. Pero bueno, acá lo importante es la pregunta que hace el etíope: ¿qué impide? Y no debe interpretarse esa pregunta en el sentido de que si hubiera requisitos formales previos, o sea, si hay algún impedimento formal, si tengo que hacer algún
curso o una cosa, no se tiene que entender, sino que la pregunta que está haciendo el eunuco está preguntando, ¿por qué no? Acá hay agua, ¿por qué no? Ese es el sentido. Pero, a diferencia nuestra, pues nosotros sí hacemos un curso prebautismo o de membresía, etcétera. A diferencia nuestra, el judío o el prosélito en este caso entendían bien el símbolo del bautismo, entendían las implicancias del bautismo, lo que representaba esta manifestación pública de la fe. De igual forma los que estaban en la dispersión y también los prosélitos lo entendían de una forma muy profunda, y la petición del funcionario de ser bautizado, él implica que quiere expresar su fe en Jesús. Él lo quiere expresar y quiere convertirse en un seguidor de Jesús. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué no? Yo quiero seguir a este Jesús de Isaías 53, yo lo quiero seguir. Entonces me quiero bautizar. Era poner en riesgo incluso su vida, después lo vamos a ver. Versículo 37, ahí vemos la confesión, una confesión que de seguro fue así, pero los manuscritos más antiguos y más confiables no contienen el versículo 37, pero seguramente, por el contexto, seguramente esta confesión fue algo así. Si leen versículo 36, que impide que yo sea bautizado, y saltan al 38, dice, y mandó parar el carro. Entonces hay implícitamente la idea de que sí hubo una confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y se bautizó, lo que representaba, ¿no?, el bautismo. Este acto público por inmersión, porque nos dice que descendieron primero al agua y después más adelante dice que subieron del agua. Entonces era un acto de inmersión frente al séquito que llevaba. Entonces sí fue un acto público, no es que estaba Felipe y el eunuco solamente, sino que había gente que estaba viendo esta situación. Incluso, si se ponen a pensar, eran personas de la corte que podían dar testimonio de esto, en el buen sentido y en el mal sentido. Porque podrían haber llegado allá al reino de Candace y decirle, mirá, este hombre no adora al Dios Sol y tiene otro Señor, un tal Jesucristo. Entonces este hombre es digno de muerte. Estaba poniendo en riesgo su vida, eso es lo que estaba haciendo. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. De nuevo, el Espíritu sigue dirigiendo el ministerio de Felipe, la extensión del Evangelio, como parte de la misión de Dios en el libro de Hechos y para toda la iglesia. Dios sigue dirigiendo. Acá, aunque el verbo arrebató no implica un acto sobrenatural, en el contexto entendemos que sí lo fue. El verbo no implica eso, pero en el contexto entendemos que sí, porque dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, desapareció. O sea, hay un acto sobrenatural. Lucas acá no nos da más detalles, pero sí. Y el funcionario dice, continuó su viaje gozoso o regocijándose. Bueno, comentario que obviamente refleja de la realidad de su fe, la realidad de la fe del etíope. Él continuó gozoso. Él había creído en Jesús como el Mesías de Israel, el Salvador de los pecados. Esto es algo genuino que ha creído este hombre, y el reflejo de eso es que siguió gozoso su camino. Algo que también implica que había recibido el Espíritu Santo, porque es justamente eso lo que quiere mostrar Lucas acá. El Espíritu lo arrebató y el eunuco siguió gozoso su camino. A diferencia de Simón el Mago, ¿recuerdan?
Es incluso la misma palabra, ese gozoso, Pablo la usa en Filipenses 4:4, cuando dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos o gozaos. Y Pablo de nuevo en Romanos 12:12 dice, gozándoos en la esperanza. Esa misma palabra. El gozo es una evidencia del creyente más allá de las circunstancias. Y eso está evidenciando este hombre. Es una evidencia de su perseverancia. Este hombre perseveró, siguió su camino. Siguió en su viaje, ¿de qué forma? Gozoso. Gozoso. Ireneo, uno de los padres de la iglesia, y también Eusebio, uno de los primeros historiadores del cristianismo, cuentan que este eunuco convertido fue el primer misionero justamente en Etiopía. Y como dijimos en el estudio de la semana pasada, las misiones están en manos de Dios. Las misiones están en manos de Dios y Dios está obrando. Y finalmente vemos a Felipe predicando en las ciudades de la costa de Palestina. Ahí, versículo 40. Se encontró en Azoto. El propósito divino de enviar a Felipe por ese camino a Gaza ya está, se cumplió. Conoció al eunuco, el eunuco conoció al Señor, el eunuco siguió gozoso su camino y ahora el Espíritu lo manda hacia el norte a cumplir otra misión. Azoto y toda esa región hasta llegar a Cesarea van a cobrar importancia en el relato de Hechos, lo vamos a seguir viendo, pero y todo sigue una línea de lo que Lucas, el historiador, nos quiere mostrar. Años más tarde, si se fijan en Hechos 21, 8 y 9, lo vemos a Felipe instalado en esa ciudad con su familia y posiblemente como líder de la iglesia local de ese lugar. Fíjense, 21, ahí más adelante, 21:8. Dice, estaba Pablo, los viajes misioneros de Pablo. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, se incluye Lucas, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Su familia ya tenía como un título en el pueblo, ¿no? Felipe, el evangelista. Claro, es esto lo que destacó a Felipe. Y sin duda, guiado por el Espíritu Santo, este hombre cumplió la comisión que tenía la iglesia. ¿Cuál? La de ser testigos. Eso es lo que Felipe hizo. Felipe el evangelista. Entonces, como conclusión, nos preguntábamos al principio del estudio, ¿de qué manera cumple la misión la iglesia? La misión que Dios le ha encomendado, ¿cómo la cumple? Y solamente a modo de conclusión, 4 cosas muy importantes que podemos sacar de todo esto que hemos estado viendo en la vida de Felipe, en la conversión del eunuco, pero principalmente en la guía de Dios en todo esto, en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, en cómo guió esto. En primer lugar, ¿de qué manera la iglesia cumple esta misión? No distrayéndose. No distrayéndose. Si algo pasa con la iglesia en general y con los cristianos en particular, es que nos distraemos. Estamos entretenidos con temas que son periféricos, en algunos lugares con programas de crecimiento, con cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente la iglesia ha sido enviada a hacer, y que siempre lo decimos, lo hemos venido diciendo desde principios, de hecho, de los apóstoles, y es proclamar el Evangelio, predicar con fidelidad el mensaje, llamar al incrédulo al arrepentimiento y a los creyentes a crecer en el conocimiento de Dios y a la santidad. Felipe, recuerden, Felipe servía a las mesas. Felipe servía a las mesas, pero no dejaba de predicar el Evangelio y de edificar a los hermanos. Felipe era como casi un desconocido. Está bien el del grupo de los 7, pero estaba ahí sirviendo, pero él no dejaba de predicar.
Tal es así que fue lo que siguió haciendo Felipe después de la persecución. Siguió predicando, siguió predicando. No olvidemos, ese es el contexto de este pasaje, la persecución. En segundo lugar, ¿de qué manera? No distrayéndonos, dijimos. En segundo lugar, ¿de qué manera? Siendo dirigida la iglesia por el Espíritu Santo. Hay que destacar que el contacto con el funcionario etíope, dijimos, no es un resultado de la planificación de Felipe. Felipe no planificó nada en absoluto, sino que fue el resultado de la guía del Espíritu Santo en su vida. Por muy importantes e incluso útiles, hay cosas que son útiles, hay estrategias, hay metodologías, hay formas de hacer la tarea misionera, la evangelización, pero lo que no tenemos que perder de vista y tenemos que tener cuidado es no perder la guía de Dios por medio de su Espíritu para hacer lo que hacemos. Dijimos al principio, hacemos lo que hacemos porque amamos a Dios y porque queremos adorar a Dios y queremos que otros lo adoren, y lo hacemos bajo la guía del Espíritu. Por eso no hay que, que me hable un ángel. No dejemos de orar. Acá entra el punto de la oración, es importantísimo. La iglesia oraba, la iglesia pedía, Señor, mira sus amenazas, pero permite que con denuedo hablemos tu palabra, y esa oración la vemos respondida en todo Hechos. No dejar de orar, y al mismo tiempo tenemos que notar una cosa importante, que la guía del Espíritu no absolvió a Felipe de su responsabilidad. Él tenía una responsabilidad y no esperó, sentado en una hamaca paraguaya esperando que le baje, no sé, algo del cielo. No, él iba y predicaba. Júntate a ese carro, me junto. Y subió, y el eunuco le rogó que subiese, y ahí no vemos que el Espíritu diga nada, sino que Felipe abrió su boca. Él cumplió con su responsabilidad. Él era responsable también. No podemos atribuir nuestro silencio a esa forma negligente de decir, no sentí la guía de Dios para esto o aquello. Usamos esa frase. No sentí la guía de Dios. La guía del consejo de Dios está en su palabra, y si algo tenemos que hacer es obedecer su palabra, y su palabra es muy clara. No necesitamos una guía sobrenatural como le pasaba a estos hermanos que no tenían las escrituras como sí la tenemos nosotros. Ellos tenían que escuchar a Dios de otra forma, y Dios les iba a ir revelando. Eso en segundo lugar, dirigidos por el Espíritu Santo, no dejando de orar. En tercer lugar, abriendo su boca. Eso es lo que hizo Felipe. El Espíritu Santo no espera a hablar a la gente a través de nuestras palabras hasta que tengamos el método perfecto. Muchas veces esperamos tener, ordenadas las cosas y el método perfecto para hablarle a alguien del Evangelio. Los seguidores de Jesús, los que habían entendido el Evangelio y los que aman y se preocupan por los demás, van a buscar la forma, y el Señor va a guiar y van a profundizar en la palabra, pero no van a buscar un método perfecto para convencer, sino que tienen que saber lo básico del Evangelio, lo que han creído, para poder hablar de la fe en Jesús a otros. Obviamente podemos tener la forma de hablarle en una sintonía en particular, en una circunstancia, pero la forma, el Señor nos va a guiar en eso. No hay un método perfecto. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios es perfecta y Él obra perfectamente en el corazón de la gente. Nosotros no podemos convencer a nadie, aunque tengamos el método de convencimiento más tremendo que pueda existir, que no lo conozco. Entonces, si el cristiano puede hablar del tiempo, podemos hablar de fútbol, hoy juega Boca River, podemos hablar de nuestros hijos, podemos hablar del perro, podemos hablar del gato. ¿Por qué no podemos hablar del Evangelio? Si realmente,
deberíamos ser capaces de encontrar las palabras para afirmar lo que es nuestro primer amor y para afirmar lo que es la prioridad más importante de nuestra vida. Deberíamos encontrar las palabras. Y es en las conversaciones ahí personales en donde la gente empieza a hacer preguntas y es donde ahí empieza esa obra de Dios en los corazones de la gente, abriendo nuestra boca. Y finalmente, ¿de qué manera la Iglesia cumple la misión? Centrados en la palabra y en la proclamación del Evangelio. Quizá es redundante con el punto anterior, ¿no? De abrir nuestra boca. Pero como lo afirma Pablo a los Filipenses 3:1, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Felipe ayudó al funcionario etíope a comprender el mensaje de la Escritura para explicar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que hizo. Y la instrucción a partir de las Escrituras es clave, es un elemento clave para la proclamación del Evangelio. La pregunta del versículo 30, ¿entiendes lo que lees?, es importantísima porque es la pregunta fundamental de lo que es la interpretación bíblica. La hermenéutica pregunta eso: ¿entiendes lo que lees? Estás leyendo la Biblia, ¿entiendes lo que lees? ¿De qué manera lo entendés? Por eso es fundamental una verdadera comprensión de la Escritura que comprenda no solamente el significado de palabras o de frases, sino el sentido de la conexión. Eso es lo que necesitaba entender este etíope, el sentido de la conexión de este mensaje, la conexión con el plan de salvación de Dios, y eso requiere obviamente esfuerzo. Sentarse, estudiar, profundizar, reclamar que desde el púlpito hagan eso también. ¿Por qué? Porque es desde los púlpitos que muchas veces hay una deficiencia de eso, de ese tipo de predicación. ¿Qué hay? Bueno, hay sketch, hay pantomimas, hay música, hay videoclips, y esas cosas son usadas para, entre comillas, ayudar al Evangelio. Pero el proceso más básico y bíblico es la explicación del significado de la Biblia. Eso es lo que hizo Felipe acá. Está bien, Felipe no tenía videoclips ni nada de eso, pero muchas veces queremos hacer eso nosotros, tratar de ayudar a algo que no necesita ayuda, y es el Evangelio. Si creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces debemos estar centrados. Es triste ver incluso cómo se menosprecian en muchos lugares las reuniones de oración, o dicen que los estudios bíblicos son aburridos, y así se da énfasis al entretenimiento más que al aprendizaje, y se da lugar a la depreciación del contenido bíblico en los sermones. Es terrible. Eso es lo que va a llevar a la decadencia de muchas iglesias. No estoy haciendo profecía ni nada, pero es así. Despreciar lo que Dios aprecia es un camino directo a una iglesia que puede fracasar sin duda, porque está dejando a un lado lo que Dios ha puesto en lo más alto, que es su palabra. La buena noticia de Jesucristo, el Evangelio, no puede ser proclamada de verdad si no se ha entendido verdaderamente las Escrituras, ya que el Evangelio no consiste en filosofías o en pensamientos religiosos o en máximas éticas, sino en la realidad histórica de la intervención de Dios en la historia de la humanidad, en Jesús, el Mesías, el Salvador. La auténtica labor misionera está centrada en Jesús, está centrada en el siervo de Dios, está centrada en quien estuvo dispuesto a sufrir y a morir para que pecadores
como nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. O sea, esa es la misión de Dios y esa es la labor de la iglesia. No podemos adornar eso, no podemos agregarle a eso nada. Y ahora sí poder nosotros tener, como este eunuco, ¿no?, vidas transformadas, un motivo de nuestra esperanza y un camino gozoso, por causa no de las circunstancias, no de que me va bien o me va mal, sino por causa de quién es mi tesoro. ¿De qué manera la iglesia cumple la misión que Dios le ha encomendado? No distrayéndonos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, orando por esas oportunidades, abriendo la boca y centrado en la palabra y en la proclamación del Evangelio. Eso es lo que hacemos, esa es la manera que Dios ha usado desde siempre con la iglesia. No somos quienes para pretender hacer otra cosa o pretender inventar otra cosa. No hay nada que inventar en esta situación. Dios sea glorificado en su palabra, en lo que nosotros como iglesia y en nuestras debilidades y en nuestras falencias y en nuestras limitaciones podamos hacer para darle siempre la gloria a Él, que realmente hasta que la tierra se llene de su gloria, hasta que la tierra entera conozca a este Mesías, hasta que el mundo entero dé gloria a Él. Y decís, bueno, pero eso es imposible. Bueno, sí, esa es la tarea que le toca a Dios, esas cosas imposibles. Vamos a orar. Señor, gracias por esta ilustración que nos has dejado, esta historia de lo que hizo Felipe, de lo que pasó con el eunuco, con este funcionario, de todo esto que hemos leído, pero principalmente gracias por la obra que tú, Señor, has hecho en esta situación, has hecho en nuestras vidas y sabemos que vas a hacer en la vida de otros. Padre, confiamos plenamente en tu soberanía y en tu providencia. Necesitamos tu ayuda, Señor, para no solo para entenderlo, sino, Señor, para aceptarlo en la diaria, Señor, porque muchas veces queda en nuestra teoría el saber de que tú eres soberano, de que tú acomodas las cosas providencialmente a nuestro favor, a favor de tus hijos, de tu iglesia. Pero Padre, ayúdanos a enfocarnos cada vez que vivimos situaciones o vivimos oportunidades de predicar tu evangelio, que entendamos de que no es por nuestra habilidad, no es por nuestra oratoria, no es porque la casualidad, no, Señor, tú eres quien se lleva toda la gloria, tú eres quien ordena todas las cosas, Señor. Nos has hecho nacer en un tiempo determinado, nos has hecho nacer en una familia determinada, nos has puesto en un trabajo en particular, nos has puesto en lugares en donde otros no pueden llegar y, Señor, queremos ser obedientes a lo que tú nos pongas por delante, Señor. Queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu, sensibles a lo que tu palabra dice, Señor, y ayúdanos a gozarnos de ver cómo tu obra crece por tu poder, por lo que tú haces en los corazones de las personas. Gracias por ser parte de esta misión que tú te has propuesto desde que se levantó esa cruz en el Calvario. Padre, tú estabas marcando algo que necesitamos hacer, y es no olvidarnos de lo central del mensaje nuestro que llevamos. No llevamos un mensaje que puede alegrar, que puede tolerar la gente. Señor, llevamos el mensaje, posiblemente el mensaje más duro que puede escuchar un ser humano, y es el hecho de que tú eres bueno y de que por tu bondad vas a juzgar los pecados de estas personas, Señor. Rogamos que
nos des el coraje, la valentía, las palabras, Señor, para seguir predicando tu evangelio, seguir siendo fieles a tu palabra. Y Señor, nos ayudes también a nosotros a crecer en santidad. Necesitamos tu evangelio también para recordarnos de dónde nos sacaste, Señor, y para recordar de que tú vas a usar instrumentos santos para tu obra, Señor. Rogamos tu ayuda, tu auxilio, Señor, para limpiarnos cada día. Confesamos todos esos pecados que tenemos, pero confesamos el pecado de no abrir nuestra boca, Señor, y rogamos que limpies nuestros pecados y nos habilites para seguir sirviéndote en esta obra maravillosa de predicar tu evangelio, de anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Acompáñanos el resto del día, Señor, y en el comienzo de esta semana, guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a ser, en primer lugar, obedientes a lo que tú nos estés indicando, Señor. Gracias por todas estas cosas. Oramos por tu iglesia, oramos por la iglesia local en cada lugar, oramos por nuestros hermanos que no pudieron venir y rogamos, Señor, que tú nos capacites y nos guíes en todo momento para seguir cumpliendo tu misión, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.